Buenas tardes a todas y todos. Estamos por iniciar nuestro seminario La Riera Puertas Abiertas, Investigaciones Educativas en Territorios Rurales, y damos la bienvenida a todas y todos los que se conectan desde la página de Facebook de la Red Temática de Investigación Rural, RIER. Bueno, como ya hemos tenido varias sesiones, el objetivo de este seminario es poder dar a conocer los trabajos que realizan las y los integrantes de esta red temática de Latinoamérica e Iberoamérica. Y el día de hoy, en la sesión 11, tenemos dos ponencias que van a estar a cargo de dos grupos de investigación, un grupo de investigación de 3 países de Latinoamérica y con otra ponente. Bueno, para iniciar vamos a comenzar con la ponencia que tiene como título Imaginarios y prácticas de la niñez rural en Colombia y México. Esta ponencia va a estar a cargo de un grupo de investigación que está conformado por Janet, Juan Gabriel y Juan Galindo. Sin embargo, el día de hoy no va a poder acompañarnos Juan Gabriel y nos acompañará también Natalia. Voy a leer brevemente algunos datos de las personas que van a dar esta ponencia para tener algún referente y después vamos a comenzar ya con la ponencia, ¿no? Bueno, Janet es colombiana, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Educación con énfasis en investigación y maestrante en Dirección y Administración de Empresas. Docente de colegio y universidades en todos los niveles educativos, desde preescolar a maestría, y actualmente es coordinadora de investigación en la especialización en educación en contextos rurales, y funcionaria de planta del Servicio Nacional de Aprendizaje en el SENA Colombia. Natalia es la otra compañera que nos va a presentar hoy este proyecto. Ella es colombiana, comunicadora social, especialista en educación en contextos rurales de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria, con experiencia en el manejo de comunicaciones del grupo educativo BS Group en la ciudad de Bogotá y Cundinamarca. Ha diseñado programas radiales para comunidades especiales, ha sido gestora social en la atención a comunidades en condición de vulnerabilidad y capacitación a ciudadanos en temas de prevención de riesgos y estrategias de vinculación laboral y emprendimiento. Y Juan Galindo es maestro normalista, tiene la maestría en Psicología del Adolescente y en Filosofía y Letras y doctorado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Inició como maestro frente a grupo en el Sistema Estatal de Telesecundaria. En esta institución ha sido además supervisor de zona, asesor técnico pedagógico, miembro y jefe del Departamento de Capacitación y Actualización. Bueno, le damos la más grata bienvenida a nuestros ponentes. Les voy a comentar que la dinámica es la siguiente. El grupo tiene 30 minutos para exponer y después vamos a dar o abrir un espacio de alrededor de 20 minutos para poder hacer un intercambio, un diálogo, preguntas y comentarios de los miembros de la RIER que se encuentran ahorita conectados desde el Zoom, pero también desde las personas que nos siguen desde la página de Facebook. Entonces, sin más preámbulos, les doy la palabra y pues agradecemos mucho que puedan estar el día de hoy aquí compartiéndonos su proyecto. Adelante. Gracias, Belia. Iniciamos. Entonces, como ya lo comentó la compañera Belia, el estudio que estamos trabajando nosotros es Imaginarios y prácticas de la niñez rural en Colombia, Cuba y México. Aquí esto para contextualizar un poco, es una iniciativa de la RIER. A través de la RIER nos enlazamos investigadores de 3 países y la coordinación está a cargo de la compañera Fabiola de Colombia y el equipo de trabajo de ellos. Está también de Cuba Alexis y de México su servidor. Y las instituciones que participan, aquí las tenemos en la presentación, las comento así rápido, es Uniagraria, CINDE, la Secretaría de Educación Territorial de Tunja, Uniminuto, la Universidad de La Salle, de Cuba tenemos la Universidad Manuel F. Gran, y de México son 2 instituciones, que es una es mi casa, el Sistema Estatal de Telesecundaria del Estado de Durango, y la Secretaría de Educación del Estado de Durango, porque todo el trabajo, digamos, en las escuelas corresponde no a telesecundaria, sino a educación primaria federal, que pertenecen a la Secretaría de Educación. Y
digamos ya manera de personas, los que trabajan son los que aparecen aquí, de especialización en educación y en contextos rurales. Los leo rápido: Leila, Andrés, Lucía, Natalia, Nayibe, Heidi, Evelyn, está también Gina, David Ospina, de Cuba Alexis, Céspedes Kiala, su servidor, y de Colombia también el compañero Juan Gabriel, que ya lo conocemos la gente de la RIER. Está también María Eugenia Londoño y María Cecilia Badiel. Son de los que estamos participando. Es un grupo grande. Aquí una cuestión: estamos tomando el territorio, y esto de acuerdo a la literatura que hemos revisado y digamos de los supuestos teóricos de los que partimos, no solamente como una área geográfica, sino algo más complejo. Lo consideramos también un espacio de construcción social. Y aquí, esto para la gente de México va muy en tono la visión que nosotros tenemos de el concepto de territorio a lo que se maneja en la propuesta curricular que arrancaría o que entraría en vigor el próximo lunes, en donde también contribuye para darle significación al mundo. Y esa parte nos parece bastante interesante porque hemos descubierto bastantes cosas en lo que llevamos de avance del estudio. Entonces, aquí esta parte, cedo la palabra a mis compañeros, van a seguir con la exposición y yo sigo controlando las diapositivas. Adelante, Fabiola. No tienes audio. Buenas noches para todos y todas. Continuando con la presentación, voy a exponer las 4 categorías centrales del estudio. Estas categorías se configuraron con base en un diálogo de saberes que realizamos los investigadores que nos fuimos agregando a este proyecto de investigación macro, los 3 países. Los nombres que mencionó Juan son una parte del equipo. También están los docentes enlace que participaron en sus aulas, en cada una de las instituciones educativas que fueron muestra del proyecto. Entonces tenemos la categoría imaginarios, que es la categoría fundante. Nosotros ubicamos 3 elementos en esta categoría: lo imaginario, las representaciones y el significado. Dijéramos que después de haber hecho una revisión minuciosa, el punto de llegada fue la base teórica de Pintos, quien nos permitió usar estas, dijéramos, categorías y subcategorías. Maestra Janet, ya no se escucha. Se te fue el audio de nuevo. Activaste el... Y alguien lo silenció tal vez. Bueno, en la categoría imaginarios comentaba que nos ubicamos en un autor, Pintos. Obviamente pasamos por Castoriadis y otros autores para posicionarnos finalmente en Pintos. ¿Cómo lo hicimos? Esto pasó algo un poco, dijéramos, interesante en el sentido en que nos distribuimos las categorías de análisis entre los investigadores, tanto para la fundamentación teórica como para el análisis mismo y la configuración de los instrumentos de recolección de la información. En territorio utilizamos la pedagogía del territorio. Tenemos territorios reales, territorios vividos, pensados, legales, posibles, y obviamente con, dijéramos, la diversidad que tenemos cultural, geográfica, tanto en los 3 países como al interior de cada uno de nuestros países. Esta fue una de las categorías complejas en la investigación. Bueno, la siguiente imagen muestra básicamente cómo a través de la cartografía los niños ubican la escuela como lugar representativo que moviliza las interacciones en la comunidad. La escuela también como ese lugar donde se generan todas esas interacciones sociales, pero también está el recorrido a la escuela, que lo muestran de diferentes maneras en sus representaciones gráficas a través de las cartografías que realizamos.
La siguiente, por favor. Acá tenemos las otras dos categorías. Obviamente fue niñez rural. Tuvimos que revisar un poco la normatividad existente en los tres países para ubicar un grupo etario y definir la edad de los niños, pero junto a la edad de los niños y niñas, el grado de escolaridad. Entonces, ubicamos aproximadamente de 9 a 12, 13 años para hacer un paralelo más o menos entre cuarto y quinto grado. Tenemos una connotación común y es que las escuelas son multigrado. En estos tres países la mayoría, y al ser multigrado, pues están hibridadas por niños y niñas de distintas edades. En este sentido, un rasgo ético que tuvo la investigación es que acogíamos a los niños que estaban en el aula de clase independientemente de que no estuvieran en grado cuarto. Entonces, eso fue como uno de los rasgos identitarios. Las nuevas ruralidades, la perspectiva relacionada también como con estas poblaciones que se van dando de manera emergente, que se hibridan con el desplazamiento, por conflicto, por la dinámica rural, este tipo de situaciones. Entonces, la concepción base de la investigación fue la nueva ruralidad. Bueno, acá tenemos otra de las cartografías realizadas por los niños y niñas. Utilizamos en una parte de la toma de datos, cartografías individuales, pero luego hicimos unas cartografías colaborativas donde los niños ubicaban el lugar de su vivienda y el recorrido a su escuela y cómo geográficamente, espacialmente también tenían como un lugar de cercanía o de lejanía frente al recorrido de la escuela. Fue un ejercicio bastante enriquecedor. Bueno, ¿cuál fue nuestra pregunta de investigación? Entonces, ¿cuáles son los imaginarios y las prácticas sociales de la niñez rural que se constituyan en línea para una programación educativa en favor de su sano desarrollo con arraigo al territorio y la cultura? ¿Qué nos hizo clic para nosotros formular la investigación? Las vivencias que tuvimos en la pandemia. Básicamente fue un reseteo a nivel pedagógico, a nivel de la lógica social, comunitaria, a nivel del mundo, y nos preguntábamos qué han sentido los niños en este tiempo que estuvimos en confinamiento, incluso pues los niños rurales que se sometieron a unos rigores con la escolaridad absolutamente distintos, mediados por algunos elementos tecnológicos en la medida de lo posible, otros dijéramos, más independientes con sus padres en su comunidad, tratando de salir avantes en este proceso de nueva escolarización. Entonces, desde allí surge preguntarnos qué pasa con estos imaginarios y prácticas de los niños, cómo ven su escuela, cómo ven a su maestro, a sus compañeros, dónde está como esta dinámica social de niños y niñas, y también, obviamente, el lugar de la familia y la comunidad. La siguiente, por favor. En el asunto metodológico, nosotros elaboramos unos mapas del problema. Los elaboramos primero, pues, de una manera de lo particular a lo general. Empezamos por situar la problemática local en las regiones, por ejemplo, de Colombia, México, Cuba, donde participamos. Entonces, en Córdoba, cómo se vive el problema de la ruralidad. Finalmente sacamos o en Cauca o en Cundinamarca, lo mismo en Cuba y en México, para elaborar un gran mapa por país. Ya teniendo este mapa por país, básicamente se recogían elementos relacionados con puntos convergentes como el atraso escolar, la migración del campo a la ciudad, el conflicto armado, la pobreza rural, la educación descontextualizada con una visión adultocéntrica que permanece latente en nuestras escuelas rurales. La falta también de estudios en niñez rural, pero a partir de la visión del mismo niño y la niña, no de la visión del adulto. También elementos relacionados con el desarraigo al territorio, a la identidad y a la cultura, el territorio olvidado, la falta de planes de desarrollo centradas en cadenas de valor y el empoderamiento de las comunidades que favorezcan el buen vivir de las comunidades rurales, ¿no? Y la retención de nuestros niños y niñas en el sistema educativo rural.
En la siguiente veremos entonces un mapa también, acá está representado Cuba y vemos cómo confluyen unos elementos retadores como es alimentar el proyecto educativo institucional, alimentar las políticas educativas, generar recomendaciones para los docentes en las aulas y en general para la comunidad. Bien, siguiente, por favor. Natalia, nos aportará en el siguiente comentario. Bueno, buenas noches a todos. ¿Quiénes fueron los participantes? Además de los niños que nos ayudaron en este ejercicio, fueron alrededor de 320 niños y niñas en los rangos de edad que Fabiola nos estaba indicando, casi todos entre tercero y cuarto de primaria, según el departamento y según la escuela. Inicialmente se hizo la convocatoria en los 3 países y ya a nivel interno se hizo la convocatoria con las universidades y las instituciones que en su oferta académica tenían temas relacionados con la niñez y la primera infancia. Así ya teníamos el equipo. Vemos en Colombia entonces en Tunja la institución educativa Gustavo Rojas Pinilla, en Buenavista, Córdoba, la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, en Guadalajara de Buga, la del Placer, en Sopó, la institución educativa La Violeta, en Popayán, Cajete, en Montes de María, Santa Fe de Icotea, en Caldas, todas las que ustedes ven, todas están en zona rural. En México también, el municipio de Guadalupe, Victoria, Durango, 4 escuelas primarias, el municipio Pánuco de Coronado, Durango, 3 escuelas primarias, y en Cuba, las 3 instituciones educativas del Consejo Popular El Caney, zona rural también. Ya teniendo determinados estos escenarios, elegimos, cada una de estas instituciones, elegimos al docente que coincidiera con este rango y el docente fue nuestro enlace. Todas las escuelas eran multigrado, entonces el ejercicio que se hizo con el docente, pues, fue muy importante porque el docente nos ayudó a hacer toda la caracterización de su institución. En su mayoría, por lo menos en Colombia, las instituciones, el docente es del mismo territorio, entonces es conocedor del contexto social, económico, y realmente es una persona muy cercana a los niños y a sus familias. Por eso, durante todo el ejercicio, creo que más adelante vamos a contarles lo importante que es el docente en la zona rural y en estos entornos que estudiamos. Si quieres, seguimos. Los objetivos, bueno, el objetivo general fue caracterizar los imaginarios, así como las prácticas sociales de la niñez rural, con el fin de establecer líneas de acción y programación educativa que permitan su sano desarrollo con arraigo al territorio y la cultura. En cuanto a los objetivos específicos, efectivamente, lo que les explicaba, seleccionamos los grupos poblacionales con su entorno, ¿no? Con sus familias, con la comunidad educativa, con todo lo que está contemplado dentro de su contexto. Establecimos las categorías y las subcategorías de las cuales ya les habló pues Fabiola. Esto también pues partiendo de todo el tema bibliográfico, teórico, político y también legal, de acuerdo a cada país. El análisis y la interpretación de la información, casi toda de tipo cualitativo, y finalmente determinar los hallazgos como fundamento de una programación educativa que le permita a estas instituciones y a sus actores redireccionar o sustentar planes y programas en función de los derechos consagrados en la política de primera infancia. Sobre todo, hacer este último objetivo es hacer algo que sea conveniente y real para las zonas rurales. Si quieres, seguimos. Allá. No tienes audio. Con la metodología nos ubicamos pues en los estudios cualitativos, básicamente 3 grandes etapas: la fase preparatoria, la fase de trabajo de campo y la fase analítica. En la fase preparatoria, el estudio, dijéramos que fue algo muy retador la articulación del equipo de trabajo, porque
los tiempos que manejábamos, los horarios, la comunicación con Cuba, la comunicación también en zonas rurales a nivel interno en cada país, eran barreras que se fueron dando y que tuvimos que, dijéramos, sortear en el transcurso de este tiempo. Utilizamos herramienta Teams para alojar un repositorio y en el repositorio íbamos dejando toda la información y compartíamos de una manera cooperativa, es decir, nos consolidamos como una comunidad de aprendizaje. Acá compartíamos metodologías, experiencias, asuntos teóricos para obviamente elaborar un kit de herramientas. Nuestra caja de herramientas, elaboramos algunos instrumentos de información que fueron claves, empezando, como mencionó Natalia, con las caracterizaciones, las fichas de caracterización de las instituciones educativas. Entonces, aquellas que tenían acento agropecuario, en comercio, de pronto puramente académicas, qué tipo de institución educativa, su misión, su visión, los actores, la interacción con la comunidad, la cantidad de niños y niñas, si eran escuelas solo primaria o había continuidad en el sistema educativo, si estaban articuladas con la educación media. En Colombia sucede algo y es que hace presencia fuerte el Servicio Nacional de Aprendizaje. Entonces, muchas instituciones tienen articulación de la educación media con el SENA y eso hace posible pues otro tipo de interacción y de posibilidades de estos niños y niñas en acercamientos al mundo del trabajo. En la fase preparatoria también los docentes participantes que estaban, dijéramos, de frente en cada institución educativa, junto con el equipo investigador, tomamos un curso en cartografía social. Ese curso fue fundamental porque afinamos muchos elementos primero que estaban relacionados con los asuntos teóricos, que finalmente íbamos a llevar, íbamos a posicionar en cada uno de los instrumentos de recolección, definimos los instrumentos, elaboramos, por ejemplo, los consentimientos informados para el uso de la imagen, de los audios, del contenido, tanto de los docentes como de los niños y niñas, eso fue clave, y esos fueron asuntos éticos que manejamos con las universidades, especialmente con Uniagraria. El comité ético de la universidad pues avaló estos elementos relacionados con los consentimientos informados, tomamos nuestro curso y definimos un pilotaje. Esto en la fase preparatoria. Ya Natalia les informará acerca del piloto, que esto fue clave también en la investigación. Nos fuimos ya al trabajo de campo en las instituciones educativas. Y bueno, estamos actualmente en una primera fase de análisis de esta información. Estamos analizando institución por separado. Empezamos a hacer el análisis con los cuestionarios. Posteriormente vamos a hacer unos análisis de las narrativas, también de niños, niñas y también de los docentes, para terminar con el análisis de las cartografías. Estamos utilizando una fusión, una metodología ecléctica que combina la crítica artística de Eisner, combina también el análisis de contenido y algo que es un poco mágico es de la física, que es la superposición de lentes, y a través de esos lentes, que somos las categorías, el equipo de investigadores, vamos a someter esa dijéramos, lectura de los instrumentos que recogimos para posicionar teóricamente esos análisis. Entonces, ese es el proceso en el cual nosotros vamos en este momento. Bien, Natalia, puedes continuar. Bueno, el piloto lo realizamos en la Escuela La Violeta. La siguiente. Es una escuela rural del municipio de Sopó, departamento de Cundinamarca. Este municipio está más o menos a 20 kilómetros de distancia de la capital de Colombia. Hay niños, pese a que estamos muy cerca de la ciudad, los niños rurales son muy rurales. Es algo particular del municipio. Antes de ingresar a hacer el piloto, hicimos un protocolo de la cartografía, donde determinamos el lugar, los responsables, los objetivos, los materiales que se van a utilizar, la preparación, las dinámicas, la dinámica rompehielo, las preguntas de inducción, las instrucciones, el desarrollo de la plenaria, los papeles de cada investigador que acompañó el ejercicio, la aplicación de la herramienta y las conclusiones.
En este protocolo también incluimos las preguntas orientadoras que con el equipo de investigación pudimos extraer, teniendo en cuenta el mapa Miró que Fabiola nos estaba contando, y que fueron la base para la entrevista que queríamos obtener. Queríamos obtener las narrativas de los niños y de la comunidad en general, la comunidad estudiantil siendo su profesor, y pues de acuerdo al entorno, si podría ser, no sé, una madre de familia o alguien que estuviera en la escuela. En el caso del piloto que realizamos en Sopó, fue el docente del curso. ¿Cómo se hizo también previamente, antes del ingreso? Bueno, lo primero, como les explicaba la profe Fabiola, se hizo la caracterización, los consentimientos, y hubo un primer acercamiento con los niños antes de hacer la actividad. Se les contó a los niños y les preguntamos en qué espacio desearían hacer esa actividad. Todos dijeron que en espacios abiertos, no en su salón, cuáles eran los materiales que les gustaban más. Y aparte se hizo un trabajo con el docente donde se distribuyeron previamente los equipos de trabajo, sin que los niños lo supieran. Obviamente, como el docente tiene pleno conocimiento de sus niños, se armaron los equipos de los niños, teniendo en cuenta dónde vivían, en qué lugar del municipio vivían. Entonces, los que viven en el casco urbano, los que están más en el centro poblado o en el área rural, o en límites con otro municipio que es La Calera o con otro que es Chía, porque todos son entornos distintos, tanto en territorio, en vías de acceso, en economía, en todo. Entonces, lo que queríamos con esos equipos previamente distribuidos era tener un contexto completo del territorio, que cuando ellos empezaran a hacer sus mapas en la cartografía, no tuviéramos solo una parte del territorio, sino que realmente fuera un trabajo en equipo, donde los niños, incluso algunos no conocían el sector de La Calera o de Márquez o de algunos puntos específicos y distantes de su escuela, siempre partiendo con el corazón de la escuela. Bueno, luego de la actividad, del desarrollo de los mapas, evidentemente se notan muchas diferencias. Digamos, en Sopó los niños sus trazos son más gruesos, de pronto su concentración no es la misma, son comportamientos que más adelante con las herramientas que indicaba la profesora Fabiola, pues ya se les va a dar un análisis. Los niños identifican plenamente su territorio, se sienten tranquilos, se sienten felices, no solo conocen el recorrido para llegar de su casa a la escuela, sino a otros lugares donde hacen algún tipo de práctica deportiva. Bueno, en fin, muchísimas cosas salieron de la cartografía. La plenaria también, los niños, cada grupo explicó su mapa con mucho agrado, muy cómodos los niños, la verdad. Posteriormente a la actividad hicimos la narrativa, hicimos unas entrevistas semiestructuradas, pero nos dimos cuenta que se extendía absolutamente la actividad en todo, porque los niños ya estaban cansados o se copiaban de lo que decía el anterior niño o respondían sin sentido casi, o les daba pena. Entonces consideramos que era más puntual la información que queríamos obtener si realizábamos un cuestionario. Sin embargo, nos basamos siempre en las preguntas orientadoras que teníamos, que eran 44 preguntas. No se preguntaban todos porque era una conversación informal con cada niño, de acuerdo a cómo cada uno hablaba. Y entendimos que también era importante la narrativa del profesor. El profesor nos contó sobre su contexto, sobre sus niños, sobre su comunidad, y ese fue como básicamente el piloto que nos permitió ya aplicar esta herramienta, la de los cuestionarios, la de la cartografía, ya de otra manera en los siguientes municipios. Gracias, Natalia. Aquí con esta investigación hay digamos, se nos abrió la gama de posibles productos. Evidentemente se aspira a hacer una propuesta bien elaborada, bien fundada, que vaya dirigido a la adecuación, como ya lo comentó mi compañera Fabiola, a la adecuación de planes y programas de estudio, una adecuación que se apegue lo más posible a la realidad rural de los 3 países.
también se aspira a algunas publicaciones. Las publicaciones pueden ser artículos por categorías, también pueden ser artículos por cada uno de los países, y algo que vamos a revisar, dependiendo también de tiempo, de recurso, de todo, porque ahorita estamos con el análisis todavía de toda la información, que es muchísima. Ya lo comentó Natalia, que un cuestionario de 40 preguntas para concentrarlo aquí en México fue una muestra de 50 niños de 7 escuelas, todas multigrado. Entonces, es complicado, pero lo estamos elaborando. Vamos avanzando, seguimos reuniéndonos, trabajando, y sí aspiramos a concentrar quizá toda la información que se recabe de la investigación en un libro que se pueda publicar también, ¿por qué no? Entonces, esto es como que los posibles productos que pueden derivarse del trabajo que estamos realizando. Y aquí hay algo interesante también, ya como última diapositiva, que son las posibilidades de replicar el estudio. Ya, si en determinado momento alguien está interesado en hacer algo parecido a lo que nosotros hicimos, bueno, ya podemos compartirles la experiencia. Si son contextos similares, bueno, hay muchas cosas ya elaboradas, hay mucho camino ya recorrido. Tenemos una caja de herramientas que está disponible de todo lo que las compañeras nos comentaron, de todo lo que hemos hecho, y claro, habría mucha experiencia para el pilotaje, y de esta forma también que las personas, el equipo, la persona que quisiera hacer algo como lo que estamos elaborando, pudiera contar con alguien que ya avanzó en este tema, ¿no? Entonces, con eso cerramos para ser respetuosos del tiempo, pero a grandes rasgos es el trabajo que estamos haciendo sobre imaginarios y prácticas sociales de la niñez en Colombia, Cuba y México. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Juan, Natalia y Fabiola. El tiempo estuvo perfecto, los 30 minutos. Y bueno, ahora, pues ante la ponencia y pues las provocaciones y lo que nos comparten el equipo, vamos a abrir una primera ronda de preguntas. La dinámica va a ser, bueno, lo que hemos hecho en otras sesiones, pues darle en primer lugar la palabra a los compañeras y compañeros de la RIED que se encuentran ahorita conectados desde la página, desde Zoom, la cuenta de Zoom. Y después pasaremos también a preguntas o comentarios si es que hubiera en Facebook, ¿no? Entonces, pues pediría a los compañeros y compañeras que se encuentran aquí en la sala si pudieran hacer la pregunta o el comentario de manera directa, pero también si no, poder colocar su pregunta o su comentario en el chat del grupo, y tanto Lupita como yo podemos leerlo, o alzar la manita para que podamos hacer como el orden de prioridad y ubicarlos, ¿no? Los comentarios. Muy bien. Mireya tiene un comentario. ¿Te escuchamos, Mireya? Buenas tardes a todos, un placer escucharlos, un trabajo muy, muy interesante. Yo soy formadora de docentes. En esta ocasión, de inicio de semestre, voy a trabajar una materia que se llama acercamiento a las prácticas escolares y comunitarias. Entonces, mucho del trabajo que ustedes están realizando está súper interesante, y eso que comenta al final el expositor, de que podemos tener acceso a alguno de los materiales que utilizaron. A mí me interesa particularmente el cuestionario dirigido a los niños. Si no pueden compartir las preguntas en sí por alguna cuestión ahí de proteger su investigación, sí me gustaría que nos compartieran mínimamente las categorías que construyeron, ya sea previa o posteriormente, para hacer esa exploración con los niños acerca de su percepción del territorio, de la escuela, de sus profesores y cómo viven esa infancia en la ruralidad. Muchísimas gracias, un placer escucharlos, estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Mireya. No sé si hay alguna otra pregunta para hacer un grupito de preguntas y ya después darle la palabra a los compañeros y compañeras. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Y le pediría a Lupita si hay alguna ahorita un comentario en Facebook. De todos modos, siempre a veces también al final de las dos presentaciones luego van surgiendo, ¿no? Los comentarios en Facebook, pero no sé, Lupita, si hubiera alguno en Facebook.
Bueno, en Facebook preguntas no hay, pero sí hay pues un comentario que dice que es un proyecto maravilloso. Entonces es una felicitación para el proyecto. Preguntas por el momento no. Bueno, yo nada más aprovecharía para si hay otra ronda, pero para darle la palabra al grupo, es si nos pudieran compartir alguna, ya un poco en la presentación Natalia nos decía como los retos que implica trabajar con infancias, ¿no? En términos metodológicos, pero quizá nos pudieran compartir un poquito más como cuáles fueron esas particularidades o complejidades del trabajo con niñas y niños, ¿no? Que es muy diferente a cuando trabajamos con ya personas adultas o adolescentes, ¿no? O sea, como pensando algunas reflexiones en torno a lo que implica trabajar con las infancias, ¿no? Entonces, nada más sería esa mi pregunta y si no hay algún otro comentario, pues les pasamos la palabra al equipo para que nos pueda contestar lo de Mireya también. Bueno, entonces, primero, muchísimas gracias por esos comentarios, tanto en Facebook como acá al interno de la RIED. Antes de darle la palabra a Natalia, pues para que nos cuente un poquito la filigrana de lo vivenciado en los pilotos, quisiera comentar una reflexión y tal vez uno de los aprendizajes muy interesantes que tuvimos en una de las escuelas rurales, y es la narrada por una niña que fue desplazada por el conflicto en Colombia. La niña mencionaba unos elementos que en la teoría tienen que ver con geografía de la percepción en el territorio, y es como los niños cuando están llegando a un nuevo lugar geográficamente, llevan su territorio con ellos, ¿no? Están imprintados al territorio en elementos como la cultura. Entonces la niña mencionaba la zona de vivienda de ella era la costa, un lugar donde está rodeada pues por un clima cálido, con el mar al lado, y bueno, llegar al centro del país en una situación tanto climática como geográfica, como cultural, gastronómicamente distinta, pues era algo que la inquietaba. Mencionaba el tema de las comidas, lo que pues ya no conseguía en el territorio para la comida que habitualmente realizaba. Y uno de los elementos que la conectaba era dijéramos, la vida espiritual de la comunidad. Pertenecían a cierta, dijéramos, grupo religioso que en la región también tenía un asentamiento, y lo que finalmente los anclaba eran esa cotidianidad de poder acudir a la iglesia, compartir con la comunidad, tanto asuntos relacionados con el folclore. Le encantaba la danza, y en su colegio nunca se expresaban, dijéramos, culturalmente con representaciones de su región. Entonces ella casi que clamaba como me gustaría hacerlo, me gustaría que en mi escuela se pudiera hacer. Entonces fíjense que son elementos que aparentemente son sencillos, que tal vez si no los indagamos son invisibles ante los ojos de nosotros los maestros. Es que importante tenerlos en cuenta. Entonces son unos datos interesantes que ya podemos recoger. No sé si Nata quiera compartir algo, Juan. Natalia, Bueno, primero, adelante. Bueno, primero que todo, quiero contarles que todo el equipo investigador, no todos somos docentes. Por ejemplo, yo no soy docente. Muchos de mis compañeros tienen profesiones relacionadas con temas agrícolas, ¿sí? No todos hemos tenido las experiencias pedagógicas. Entonces, fue muy bonito. Además, fue un reto poder interactuar con niños que de pronto algunos de nosotros no lo habíamos hecho, y con niños particularmente de distintas ruralidades. Yo les voy a contar un poquito y muy rápidamente de la experiencia, bueno, de Sopó, que fue el piloto, y de otra escuela en la vereda Cajete, en el departamento del Cauca, al sur del país. Los niños de la misma edad, del mismo grado, pero definitivamente las caracterizaciones, las entrevistas en el caso de Sopó, del piloto, y la aplicación del cuestionario, porque ya, por ejemplo, en Cajete ya se aplicó el cuestionario, arrojaron mucha información que muestran las distintas percepciones que tienen los niños siendo rurales, pero estando en distintos departamentos del país.
Los contextos en el caso de estos dos departamentos, pues completamente distinto. Esto en cuanto a dinámicas productivas, sociales, económicas. En la Veral Cajete, por ejemplo, se puede hablar de periurbana, con una economía que se basaba en el turismo, la producción de bienes y manufacturas, y no hay una dependencia directa del sector agropecuario, mientras que en Sopó, el entorno rural y la economía familiar depende en gran medida de las actividades agropecuarias del territorio, con las cuales los niños se sienten plenamente identificados. O sea, los niños reconocen los cultivos de las flores, que además dibujaron en sus cartografías, las vacas, porque es un sector ganadero, lechero, los cultivos de papa, pues que están directamente conectados, y toda la industria láctea, los niños la reconocen. También en cuanto a la escuela, por ejemplo, los imaginarios de los niños, tanto de Cajete como de La Violeta, se sienten cuidados en su escuela, también se sienten seguros en su comunidad y seguros con su familia. También se evidenciaron las afectaciones que incidieron en el desarrollo de los niños durante la pandemia. Esto en cuanto a la relación con sus amigos, a la imposibilidad de ir a jugar, a la libertad de desplazarse dentro de su territorio, a todos los cambios de dinámicas que generaron miedo de los niños por su entorno, por el entorno en el que ellos se sienten seguros. Durante la pandemia ellos decían, no, pero a nosotros sí nos daba miedo salir. Entonces sí la pandemia generó una afectación inmensa en los niños. Pero también notamos en esos dos escenarios, en Cajete y en Sopó, que se fortalecieron lazos afectivos con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos. Esto producto de las restricciones de la contingencia, pues que los obligan a estar en sus casas. Las configuraciones de familias también se pudieron determinar en el trabajo. En Cajete las familias son mononucleares. Casi todos los hogares son liderados por madres cabezas de familia que se apoyan en los abuelos para el cuidado de los niños, mientras que en Sopó la mayor parte de hogares cuenta con papá y con mamá. Durante el desarrollo de la actividad hicimos con las narrativas, con las entrevistas de los niños, hicimos unas nubes de palabras, y las de mayor repetición en Sopó fueron campo, profesor, leche, seguridad, flores, animales, todo coincidía en las entrevistas con todo lo que dibujaban en su cartografía. Entre tanto, en Cajete, los niños, las palabras de mayor repetición fueron niños, animales, actividades, dibujos, comunidad, familia. No están tan relacionados con el tema del campo. Nosotros estamos ya empezando a realizar, como decía Juan, ya el análisis cualitativo de la información cualitativa, con las herramientas que la profe lo indicaba, y bajo las categorías que la profe Fabiola les indicaba, también se evidencia la misma información. Todo coincide. Por ejemplo, en Atlas-T, las redes que se relacionaban para Cajete, para la escuela de Cajete, y hablaban de territorialidad, tenían muchas entradas que estaban construidas a través de la cultura y la identidad. Y los niños efectivamente en Cajete se identifican con eso, con su cultura, con su identidad, reconocen las fiestas navideñas, las novenas, su comida. En cambio en Sopó no. En Sopó los niños, su territorio no parte de su identidad y su cultura. Es decir, esta es una investigación maravillosa, muy nutrida, que necesita mucha dedicación, pero que de verdad creo que ha valido la pena todos los esfuerzos que hemos hecho cada uno desde nuestro escenario, y que de verdad va a servir y va a cumplir con los objetivos esperados en la investigación. Bien, así, a manera de cierre y también para compartirles algo de lo que me encontré acá en México. Acá yo me respaldé mucho en los maestros de las escuelas primarias.
realmente mucha de la carga fue con ellos, porque los municipios de donde también los niños participantes me quedan más o menos a 1 hora de la ciudad de Durango, entonces tenía que viajar y fueron muchos viajes. Fueron muchos viajes a visitar, pero los maestros le avanzaban en muchas cosas, en muchos temas, ellos le iban avanzando, entonces hacían que sí me evitaron varias vueltas. Pero ¿qué me encontré? Acá este territorio es conocido como Los Llanos, por eso lo tomé. Es como Los Llanos, no quise que nos pusimos de acuerdo y en este caso decidimos que no estuviera muy cerca de la ciudad, pero que no me quedara tan lejos por cuestiones de logística. Queda aquí por la carretera a Gómez Palacio, a La Laguna, y es un lugar muy accesible, pero que ya es, digamos, es una zona rural, es una zona eminentemente rural. Esa parte sí nos ayudó bastante. Me sorprendió a mí encontrar que coincidimos, ya Natalia lo comentó también, la seguridad que el niño siente en su escuela, la seguridad que el niño siente en su casa y la seguridad que el niño siente en su comunidad. En estos casos, así nos lo dijeron en entrevistas, nos lo dijeron en cuestionarios y lo manifestaron de distintas formas. Hubo una niña que sin preguntárselo directamente lo dijo simplemente, le decía, oye, ¿por qué te gusta estar aquí? Es una comunidad que se llama Santa Catalina de Sena. Le digo, ¿por qué vives a gusto aquí en Catalina? Dice, porque puedo salir con la seguridad de que no me va a pasar nada. O sea, me dice que se siente segura sin decir que se siente segura, ¿verdad? Pero se siente muy segura. Dice, puedo salir con la seguridad, dice, con la tranquilidad de que no me va a pasar nada. Por eso yo soy feliz aquí. Y otras cuestiones, hay dos, cierro con dos ejemplos de los hallazgos que estamos teniendo. En cuanto a, por ejemplo, la escuela, les preguntamos quiénes conforman la escuela. Prácticamente todos sus maestros. No, otros dijeron más cosas, alumnos, maestros, directores, padres de familia, pero en todas aparecía el maestro. O sea, en el imaginario del niño, en la representación, digamos, en el significado que le da a esa representación que tiene de su escuela, no existe una escuela sin su maestro. Esto es muy interesante porque en la pandemia también al preguntarle cómo fue, qué extrañaron durante el periodo de la pandemia, muchos niños a su maestro. Las explicaciones del maestro, o sea, esa parte, ese vínculo que hay, o sea, a lo mejor en otros lugares no puede ser tan fuerte, en el territorio rural sigue siendo muy fuerte. Y el otro con el que yo me encontré en cuanto a la cuestión de la pregunta de cómo te gustaría que fuera tu casa, acá yo me encontré con una sorpresa. Muchos dicen que grande, cuando sabemos que las comunidades, bueno, en esos pueblos son espacios enormes para las casas. Bueno, quieren que sea su casa grande, pero ellos se refieren casa al donde habitan. Algunos dicen que tengan un cuarto para cada uno, otros dicen muchísimos que quieren una casa de 2 pisos y la quieren grande, bonita y muchos de 2 pisos. Entonces, esa parte todavía nos falta profundizar el análisis, pero son algunos de los hallazgos así comentados, así como que rápidamente que estamos haciendo de las entrevistas y de los elementos que hay. Y el último para finalizar, porque se me hace muy interesante aquí, porque Fabiola hizo un comentario y en México tenemos un contraste en las cartografías, en los mapas que los niños hicieron, por ejemplo, fueron muy pocos los que dibujaron las iglesias o las parroquias de sus comunidades. Sin embargo, al preguntarles, prácticamente todos sí van a la iglesia, pero me llamó la atención, y esto va a ser motivo también de analizar a detalle, que en las cartografías no marcan como los lugares significativos de su comunidad. Entonces, esas cuestiones son interesantes, que nos puede decir muchas cosas. Quizá que van a la iglesia porque los llevan, quizá muchas cosas. Sin embargo, no estuvo no verlo en los mapas, excepto casos aislados, 2, 3 casos, pero mínimos, la mayoría no se representa. Llama la atención. Yo creo que merece profundizar en esos temas. Un adelanto de todo lo que hemos encontrado, así como que para esperar los artículos que próximamente esperemos que estemos publicando. Sería todo.
Gracias, Juan. Creo que Natalia tiene su mano alzada. ¿Querías terminar con algo antes de que pasemos a la otra ronda de preguntas? Sí. Algo muy cortico que me pareció Sí. muy importante es que los niños, cuando se les pregunta qué quieres ser cuando seas grande, quieren ser o veterinarios o quieren tener alguna profesión relacionada con el campo, ingeniero agropecuario, administración de empresas, de unas fincas, ¿sí? No se quieren ir del territorio. Ningún niño, por lo menos de todos los que hemos sistematizado la información, ningún niño quiere ser influencer, youtuber, cosa que sí está pasando, por lo menos en Colombia, en el sector urbano. En el sector rural, por fortuna, no ha pasado. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Vamos a darle paso a los últimos comentarios porque también ya estamos sobre el tiempo para poder darle también espacio a la segunda ponente. Voy a leer una pregunta que nos hacen en el chat de Griselda Márquez. Ella dice, ¿qué problemática o quizá inquietud los motivó a realizar este estudio con los niños, con las niñas? Como ¿cuál fue el motivador o la razón para plantear una investigación de este tipo? Y Lupita, si me haces el favor de leer, creo que ya hay unos par de comentarios más en Facebook para que podamos hacer esta segunda ronda, ¿no? De comentarios. Sí, en Facebook, Juan Gabriel Santamaría, que nos está acompañando aquí ya en Zoom, dice, el territorio rural no solamente puede ser visto como un espacio económico de producción primaria. El territorio visto desde los niños permite comprender, entiendo, dice, otras dinámicas que deben ser tenidas en cuenta para futuras políticas públicas en el entorno rural, entre ellas, y en mi caso puntual, el uso de textos escolares. También Isle nos dice, linda experiencia, gracias por compartir con nosotros. Y Lucía Arroyo Paternina menciona, un punto muy importante en esta experiencia fue escuchar a los niños, tener en cuenta su voz desde las narrativas y experiencias de hacer los mapas. Esos serían los comentarios que hay. Gracias, Lupita. Entonces, para cerrar, les pediríamos al equipo si pudieran comentar algo de esta pregunta y esto como para cerrar esta parte. Sí, bueno, gracias y reconocimientos a Juan Santamaría y a Lucía Arroyo, investigadores también de este proyecto. Gracias por estar acá de cerca. Frente al tema del problema, lo situamos más o menos en una de las 2 diapositivas que presentamos. Uno de los elementos sin duda que nos movió frente al interés de la investigación fue la pandemia. Todo este tiempo que los niños y niñas estuvieron sin su escuela, sin su profesor de una manera como natural, como se venía dando, y nos preocupó el asunto de qué retos quedan para la escuela, qué significa haberse estado desescolarizado tanto tiempo en el territorio rural, donde al parecer no se sentía tanto el confinamiento, pero sí se sentía la ausencia de una dinámica escolar que es el corazón del hábitat rural, sin duda. Entonces, ese fue uno de los elementos que nos convocó, nos motivó muchísimo la RIER, estar acá articulados, pensándonos en el chat cuando conversábamos con ustedes, como que bueno, se están fluyendo las investigaciones por este lado. Eso nos motivó también dijéramos, situar este problema de investigación, aparte de los mínimos estudios, a partir de imaginarios, a partir de las voces de los niños y las niñas, porque es que la educación sigue siendo adultocéntrica, ¿sí? Entonces, recoger las voces de ellos, sus impresiones, sus registros es supremamente valioso. Eso es más o menos el sentido que le fuimos dando. Muy bien, gracias, Fabiola. Y por cuestiones de tiempo, de todos modos, al final de la segunda presentación, si nos sobra un poquito de tiempo, pues vamos a seguir discutiendo y hablando sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, si ya no más preámbulos, Lupita, te doy la palabra para que puedas presentar a nuestra segunda ponente. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Belia. Bueno, vamos a iniciar la segunda parte de esta sesión 11 y nos acompaña hoy Alejandra Hernández García. Voy a leer una breve semblanza de Alejandra. Ella es maestra
en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es doctorante en el posgrado integral en Ciencias Administrativas por la misma institución. Sus líneas de investigación son calidad de vida docente en contextos rurales, organización educativa multigrado del nivel básico, ruralidad y educación pública primaria, contextos socioculturales de las instituciones. Ella es autora de un trabajo de investigación para la obtención del grado de maestría con el siguiente título: La influencia discursiva de los mecanismos de evaluación del desempeño en la vida y práctica del docente a nivel primaria en la zona escolar 35 de Comalcalco, Tabasco. Ella ha colaborado también como apoyo editorial y de corrección de estilo en las revistas Gestión y Estrategia, así como en Redpol, Estado, Gobierno y Políticas Públicas, ambas editadas por la UAM Azcapotzalco. Y bueno, Alejandra, pues te damos la palabra para que nos compartas tu ponencia de hoy. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la oportunidad de presentar este trabajo. Es un trabajo que me gustaría mencionar, se deriva de mi idónea comunicación de resultados, que como bien mencionó Lupita, fue mi tesis para la obtención del grado de maestría. Y bueno, en este sentido, sin más preámbulo, comienzo con a exponer el trabajo que vengo a presentar, cuyo título es El docente como sujeto administrativo en el marco de la evaluación del desempeño, el caso de una zona escolar en Tabasco, México. Y bueno, tenemos el orden de la presentación. Y como premisa, como bien menciona Lupita, bueno, yo soy licenciada en Administración y maestra en Ciencias Administrativas. Y en este sentido, para yo elaborar este trabajo de investigación, me parece pertinente mencionar que, bueno, las ciencias administrativas son el conjunto de recursos prácticos, teóricos o empíricos que se generan en el seno de otras disciplinas, y a todo este conjunto de recursos que se obtienen de estas disciplinas aplicados a procesos administrativos, estos generan el campo de conocimiento de la administración, en tanto que tenemos que la antropología, la psicología, la economía, las matemáticas, de cierta manera convergen para hacer el campo de conocimiento de la administración más amplio. En tanto que esta premisa es porque la calidad de vida es un concepto que yo recupero de la psicología y que se aplica en este caso a un proceso administrativo que es la evaluación del desempeño. En este sentido yo considero pertinencia mi exposición y sobre todo mi participación en la RIER, que es la Red de Educación Rural. Bueno, entonces, como introducción a este trabajo, en primer lugar, a partir de las teorías funcionalistas de la administración, de cierta manera se ha invisibilizado al sujeto, y lo que pretendo con esta investigación es traer de nuevo al discurso a este sujeto invisibilizado, y en este caso es el docente. Entonces, mi primer planteamiento del problema es que a partir de los postulados del neoliberalismo existen, bueno, dentro de uno de los pilares, existe una polarización del discurso de los espacios privados a los espacios públicos. Esto quiere decir que conceptos como evaluación del desempeño, profesionalización, innovación, calidad, que son conceptos que se han gestado en estos espacios privados, comienzan a integrarse en el diálogo y en el discurso de espacios públicos, y para este caso particular, sería en el sector educativo, y prueba de ello a grandes rasgos serían los modelos de gestión educativas que
como veremos más adelante en la presentación, va bajando de nivel, ¿no? Hasta llegar a una evaluación de desempeño. Entonces, el esquema de esta investigación, a grandes rasgos, fue porque es una investigación que ya se entregó, fue la revisión de las posturas que elaboran el pensamiento administrativo de carácter funcionalista, como mencionaba en un principio, contraponiendo la revisión de las posturas del discurso del pensamiento administrativo, pero desde una postura crítica. Y en este sentido retomamos, bueno, las ciencias administrativas, la perspectiva humanista desde Chanlat y la genealogía de Foucault. El cruce de estas dos revisiones es lo que da sentido a esta investigación y por tanto se utilizó una metodología del enfoque cualitativo. La técnica de investigación fue el estudio de caso y la historia de vida, la entrevista semiestructurada como reinterpretación del fenómeno social. Bueno, y en suma, el planteamiento del problema fue que el discurso gerencialista, a través de un modelo de administración pública, polarizó estos elementos discursivos de los espacios privados a los públicos. Y en este sentido, la problemática central de esta investigación es el análisis de los elementos discursivos que llegaron a la zona escolar, en este caso número 35, en torno a la evaluación del desempeño docente propuesta por la reforma educativa del 2003. Entonces, recapitulando, tenemos estos tres elementos que sería un discurso a través de la nueva gerencia pública. Este discurso generó elementos discursivos tenemos este discurso de nueva gerencia pública, tenemos la polarización de los conceptos y por último tenemos la evaluación del desempeño ya en una realidad docente, ¿no? Y bueno, el objetivo general de esta investigación fue el análisis desde una perspectiva genealógica, los elementos discursivos que llegaron a esta zona escolar a partir de esta evaluación del desempeño en el 2013. Y bueno, estos discursos a analizar ayudarán a comprender el papel del docente como ejecutante de reformas educativas y cómo éstas inciden en su vida personal y práctica para entender en su conjunto su ejercicio. En este sentido, retomo el título de la ponencia, que sería el docente como sujeto administrativo, al ser un ejecutante de estas reformas educativas. Y bueno, los objetivos específicos fueron 3: identificar y caracterizar los elementos discursivos, analizar los mecanismos de evaluación del desempeño a partir de esta reforma y analizar el discurso político preponderante en el que se fundamenta la reforma y su contexto histórico. La postura teórica fue el discurso analizado por la genealogía, el poder y la evaluación, y por otro lado, la calidad de vida en sí, que como menciono aquí en el objetivo general, al yo escribir que incide esta evaluación en la vida personal y práctica, no es más que la calidad de vida. Entonces, es calidad de vida a partir de estos dos autores, Shalhoub y Verdugo. En tanto, la postura crítica permite un marco teórico para la explicación del fenómeno social del objeto de investigación, que en este caso sería discurso, genealogía y poder. Entonces, estos tres elementos que yo presento aquí, genealogía, poder y discurso, son a partir de la propuesta de Michel Foucault. La genealogía fue para analizar un fenómeno actual en su construcción histórica. En este sentido, estudié el paquete de reformas en este caso, por ser una investigación que se atañe a evaluaciones de desempeño de 1992 con Carlos Salinas de Gortari a la fecha, bueno, tiene corte con el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto.
Eso por un lado, también mediante la genealogía, la construcción del sistema educativo nacional, desde la posrevolución hasta, igual tiene corte histórico, con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y esto lo hago en representación de que los fenómenos sociales no se crean en el vacío o no aparecen esporádicamente un día de chispazo en nuestra actualidad, ¿no? Son movimientos que se van gestando a lo largo de la historia y que en algún momento este corte que nosotros hacemos como investigador es la suma de todo ese pasado, ¿no? También se analiza el poder como manifestaciones que pueden ser analizadas históricamente, que va de la mano con la genealogía de Foucault, y el discurso como dispositivo del poder. En este sentido, el discurso no será solo lo hablado o que me refirieron en su momento los docentes, también son las manifestaciones de los docentes, el diálogo, pueden ser también un discurso interpretado a través de la pintura, el arte, es simplemente la expresión de los sujetos. Y bueno, como categoría de análisis tenemos a la evaluación del desempeño, que es un mecanismo de control de lo planeado y del comportamiento del actor dentro de los procesos administrativos. Y en este sentido, las evaluaciones de desempeño tienen dos objetivos, ¿no? Verificar lo planeado y si esto planeado, bueno, en caso de desviación, aplicar medidas correctivas. Que esto tendrá relación más adelante cuando yo explique el caso concreto de México y lo que pasó con esta reforma educativa en 2013. Y bueno, por otro lado, presento la calidad de vida, la propuesta de estos dos autores, que es un concepto multidimensional y en lo personal me ayudó porque presentan dos partes, o así yo lo interpreté, como a nivel sistémico, que es el macro, micro y el mesosistema, y las dimensiones de esta calidad de vida. Como primer punto, a nivel sistémico, tenemos que el sujeto, en este caso el docente, no solo se refiere con su entorno más próximo, no solo es su cotidianidad dentro del aula, dentro de la organización escolar, las relaciones con los padres, no, trasciende más allá de su microsistema en este caso. En el caso del mesosistema, se puede interpretar, si el micro es la zona escolar, el meso sería, en este caso particular, la aplicación de esta reforma educativa, que serían las políticas educativas, los modelos de gestión educativos, y el macrosistema lo podríamos retomar como los discursos de los organismos internacionales que van a regir estos otros dos sistemas, ¿no? Entonces tenemos una cascada, el macrosistema a nivel internacional de estos organismos marca como tiene que haber educación de calidad. El mesosistema adapta este concepto y dice, ok, vamos a, en este caso, en el caso particular de México, se creó el servicio profesional docente y en el microsistema ya es la aplicación de este que tiene contacto con el docente directamente. Y bueno, como mencionaba, la calidad de vida se interpreta en tantos, bueno, sistémicamente, y las dimensiones de calidad de vida, que son 8, que es bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Bueno, en la parte metodológica es una investigación de corte cualitativo, el diseño fue un estudio de caso y bueno, la metodología fue
la historia de vida. Y en este caso, el estudio fue en una zona escolar rural, en un territorio rural, y el instrumento utilizado fueron las entrevistas semiestructuradas. Bueno, aquí me gustaría mencionar algo que si bien la calidad de vida fue una categoría de análisis, también este modelo de Shalhoub y Verdugo me permitió hacer una metodología, o más bien construir una metodología a partir de la descripción de estas 8 dimensiones. Es decir, referí esta descripción con los límites o los horizontes más bien que yo me había trazado como investigadora y de lo que yo quería conocer a través de este modelo, y lo hice en combinación de, sí, de la descripción, pero también de las preguntas de las entrevistas que realicé. Que, bueno, más adelante les mostraré. Y bueno, el estudio de caso, para construirlo, se basó en el aparato educativo postrevolucionario y las reformas de Enrique Peña, bueno, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la educación en México, en este caso el modelo de evaluación del desempeño docente, sus etapas y las características, la ruralidad y las características propias de la zona escolar. Y ya aterrizando el estudio de caso, aquí presento la descripción de la zona escolar ubicada en Comalcalco, Tabasco, que cuenta con una plantilla de 4 directores en grupo, 55 docentes, un profesor de educación física y uno de educación especial, comunicación y lenguaje. Son 12 centros educativos en total, 3 de organización completa, 9 multigrados, que al corte de la investigación en ese momento eran bidocentes y tridocentes. El contexto social económico es un medio rural que, de acuerdo al INEGI, son menos de 2.500 habitantes, pero en este caso varía la población dependiendo del radar donde se encuentre el centro educativo. Entonces, más o menos, esa era como la población, esa es como la pauta que el INEGI nos da para nombrar a una comunidad rural o no rural. Las actividades de este territorio en específico son la pesca, la agricultura y trabajadores de la industria petrolera. Y en este sentido, la población educativa atendida de estas 12 escuelas son 1.389 niños aproximadamente. Y bueno, el diseño del estudio de caso, los criterios de selección fueron docentes que laboren en esta zona y que hayan presentado la evaluación del desempeño docente. Las condiciones para el estudio de caso, esta investigación en concreto se realizó entre el 2020 y el 2021. Por tanto, fue un periodo de confinamiento provocado por el COVID. Y bueno, las entrevistas fueron a través de la plataforma digital de Google Meet, y se les enviaba una carta de invitación a los docentes para, bueno, donde yo les explicaba el objetivo de la investigación y pues que su colaboración iba a ser muy importante, ¿no? Para visibilizar, como bien mencionaba, al sujeto docente dentro de estos procesos administrativos, ¿no? Que muchas veces ya no se desdibuja, ¿no? Dónde queda el docente como, ahora sí que como sujeto, y el docente solo como un ejecutante. Y bueno, la recolección de información fue a través de la entrevista semiestructurada, y me gustaría explicar para los colegas, igual que no están muy familiarizados con esta evaluación del desempeño con la que he venido hablando. En México, en el 2013,
la reforma educativa, una de sus partes, propuso 4 tipos de evaluaciones, ¿no? Que era para el ingreso, para la promoción, para la permanencia y el reconocimiento. Y en mi caso concreto, o en el caso de la investigación en concreto, yo me inclino hacia la evaluación de la permanencia docente, ¿no? Que es básicamente el docente en su momento presentaba estas 3 etapas, o más bien la evaluación docente se componía de estas 3 etapas: informe de responsabilidades, proyecto de enseñanza y exámenes de conocimiento, que a su vez, si la primera oportunidad no se acreditaba como esta evaluación, se volvía a hacer al año siguiente y así hasta tener 3 oportunidades, y en la tercera, si ya no se acreditaba esta evaluación, pues básicamente era un despido, ¿no? del sistema educativo nacional. Todo esto también de parte del discurso gubernamental en aras de la mejora, de conseguir o de buscar la calidad educativa. Y en este sentido, esta es la matriz que mencioné hace unos momentos, que me sirvió como parte de mi metodología, ¿no? O también puede ser utilizado como instrumento metodológico, no solo para esta investigación, sino para futuras investigaciones en las ciencias sociales que quisieran investigar al sujeto entre procesos administrativos, porque estas 8 dimensiones las rescato, o este modelo lo rescato porque también puede verse como la parte de dimensión material y la parte de dimensión emocional, ¿no? Y en este caso, si yo propongo, mi objetivo es conocer qué provoca una evaluación del desempeño propia de la administración en un sujeto docente, que este sujeto se compone, sí, en parte por lo que representa su trabajo, su capacitación, cómo él se desarrolla en el aula, pero también está esta otra parte emocional, ¿no? Yo recuerdo que todas las entrevistas que hice en su momento, no hubo docente que no me contara el amor que le tenía a sus alumnos, el amor que le tenía a su trabajo. En ese tiempo, como era época COVID, sí era como, ahorita sí estamos como fuera de lo habitual, y quién no, ¿verdad? Todos estábamos en confinamiento, pero aún así el amor por sus niños, por sus alumnos, no desaparecía, ¿no? Y bueno, estas son las 8 dimensiones. De un lado vemos la descripción y del otro lado las preguntas que yo planteo. Y bueno, los hallazgos fueron, los que voy a presentar son de acuerdo a cada dimensión de calidad de vida. Sin embargo, resalto por cuestiones de tiempo las más relevantes. Y en este caso, el bienestar emocional es, está ligada, o lo ligaron a la permanencia en su trabajo, ¿no? Muchos me referían que desde el momento en que les llegó el correo de notificación de que ellos habían sido seleccionados para presentar esta evaluación, porque no todos la presentaban, sino como ciertos grupos, desde allí empezaron como un detrimento de su bienestar emocional. Del bienestar emocional también se refiere o se vincula con el ser pleno. Digo, siempre van a existir los problemas, pero a grandes rasgos ellos referían eso como se volvió una preocupación latente el yo perder mi trabajo a través de esta evaluación, que muchas veces me contaban ellos, era contrastante un poco como las preguntas que les hacían en el examen de conocimientos versus su realidad. En este momento no recuerdo tal cual la situación que ellos me describían, pero que había una pregunta, algo así como, si hay un incendio en el salón de clases,
y no hay ¿cómo se llama? Un extintor que haces, ¿no? Y un docente me decía, pero es que yo ni salón de clases tengo, ¿no? O sea, ahorita yo doy clases en unas bancas bajo un árbol, entonces como que eso no checa con mi realidad. Y me decía, yo lo puedo contestar por sentido común, pero no es algo que representa como mi contexto educativo rural, ¿no? Bueno, en cuanto a las relaciones interpersonales, me refería en que existía una relación estrecha con los padres de familia de sus alumnos, lo cual permitió comunicarles de manera asertiva el proceso de evaluación en el que estaban participando. Y esto lo vinculo con la dimensión anterior, que muchas veces tenían que tomar pruebas, fotografías y enviarlas para el proyecto de enseñanza que debían de subir, y hacían actividades donde a veces los niños tenían que estar un poco más de tiempo en la organización escolar, ¿no? Y los padres en este sentido fueron flexibles con los docentes, y ahí se ve como el vínculo con la comunidad. En este sentido fue positiva. Los apoyaron en diversos aspectos: asistencia puntual de los alumnos, apoyo en la elaboración de material didácticos para realizar las actividades, como fue decoración del salón y material ilustrativo. En cuanto al bienestar material, que se basa en grandes rasgos a tener no solo flujo de dinero, sino también un trabajo en el que tú te sientas seguro. Ellos mencionaron que en el corto tiempo temieron en no acreditar la evaluación, pues a pesar de que no cesarían su contrato laboral en caso de no aprobar la primera de las 3 oportunidades estipuladas por la ley, una de sus preocupaciones era evidentemente la pérdida de estabilidad económica. En el desarrollo personal, esta fue de las dimensiones con más profundidad que hubo en esta investigación, y refirieron varias cosas, ¿no? El desarrollo personal también tiene que ver con el desarrollo de las capacidades del sujeto. Y en este sentido, algunos identificaron que la organización, en este caso la Secretaría de Educación, es quien debe brindar las herramientas para que el docente se prepare para este tipo de evaluaciones, ya que la percepción de los entrevistados era el abandono de la organización para este proceso en concreto, y muchos me referían que ellos tenían que, digo que no está mal, pero si hay una organización que es tu jefe o que es la misma que te va a aplicar una evaluación, son los que deberían de velar por tus y por sus intereses, ¿no? Y estos docentes también me referían que ellos eran los que tenían que buscar, ¿no? Apoyo entre compañeros, retroalimentación que no encontraban muchas veces en otras instituciones. Y en este sentido, el desarrollo personal se relaciona con la búsqueda de los medios para prepararse, y la segunda, las habilidades y conocimientos adquiridos durante esta preparación, que muchos me referían sigue siendo parte de su día a día. O sea, no solo utilizaron estas herramientas para este proceso de evaluación, sino que muchas las recuperaron en el aula. Y en el bienestar físico manifestaron padecimientos que antes no tenían, como estrés e insomnio, y esto nos habla de una somatización de las emociones a partir de este proceso en específico, ¿no? Y la autodeterminación de los docentes en este caso fue prepararse para esta evaluación y las decisiones que tomaron en torno a estas, que este proceso de toma de decisiones varía de prioridad en prioridad, ¿no? O sea, en cuanto a familia, en cuanto a la misma, al rendimiento que tenían en el aula, en cuanto al apoyo entre compañeros. Dentro de la inclusión social, ellos mencionaron que los docentes coinciden que la relación en su momento fue positiva y que existió un apoyo institucional, pero por parte ya sea de la supervisión escolar o de la dirección de la escuela para que esta etapa fuera puntuada de manera positiva en aras de que no les afectara en la calificación total. Y de los derechos,
que esta dimensión se vincula con los derechos, con la legislación. No refirieron no sentirse identificados con los fines de esta evaluación, puesto que consideran que una evaluación no cuantifica la experiencia docente y al no ser esto cuantificable, tampoco la calidad. Y retomo lo que mencionaba en un inicio, que esta evaluación fue en principio para tener un sistema escolar nacional, un sistema educativo nacional de calidad, ¿no? O sea, todos estos instrumentos, estos mecanismos de evaluación se dirigía a eso, como a perseguir una evaluación educativa. Y bueno, ya como para ir cerrando las reflexiones del estudio de caso, voy a mencionar una que me dejó muy marcada, bueno, que me gusta mucho retomar, que los docentes no estaban negados a participar o no están negados en participar en evaluaciones de algún tipo, ya que todos los entrevistados participaron en evaluaciones de ingreso al sistema educativo mexicano, así como el examen de carrera magisterial de promoción salarial escalafonario. Y en este sentido también, una de las reflexiones del estudio de caso es que aún hay como un recelo, o al menos en este caso en específico, de un retorno de una evaluación del desempeño punitiva como lo fue esto, ya que una de las entrevistadas, bueno, yo tuve el contacto primero con la supervisión escolar y la supervisión escolar me ayudó como a contactarme con los docentes. Entonces, esta docente en específico me refirió, yo creía que cuando el supervisor nos habló de esta entrevista y vi el título, yo dije, no, o sea, va a regresar otra vez la evaluación, pero si ya, o sea, ya la cancelaron, ¿no? Entonces, eso también da pie de cuán estresante en su momento llegó a ser este tipo de evaluación, no tanto porque sea una evaluación al desempeño, sino por el carácter también contractual laboral que tenía, ¿no? La pérdida de una estabilidad laboral. Y eso sería todo de mi parte. Al momento yo de estar en esta investigación, bueno, ya como última parte me gustaría mencionar, o más bien en el planteamiento de la investigación, fue cuando se abroga esta evaluación al desempeño. Entonces, fue necesario como utilizar otros instrumentos, como lo fue en su caso la genealogía, para rescatar estos elementos de corte histórico. Y ya, eso sería como mi participación. Espero les haya agradado y espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por contarnos este interesante ya resultados, ¿no? De una investigación concluida y sobre todo que fue también pues motivo para tu titulación, ¿no? Como maestra. Bueno, pues a mí me gustaría mucho pedirles a quienes nos acompañan aquí en Zoom, si tienen preguntas, levantar la mano, comentarios. También si quieren vertirlos en el chat, está habilitado para, pues, si quieren los leemos o como ustedes prefieran. Aquí tenemos al maestro Juan Galindo que levantó la mano. Adelante, maestro. Alejandra, me llamó la atención tu participación. Me queda una duda. Porque lo que mencionabas, bueno, de acuerdo al espíritu de la ley, era para maestros de nuevo ingreso. Para maestros en servicio no aplicaban la separación del cargo, según lo establecía el artículo 8º transitorio. Ahí medio me perdí en cuanto a porque no está separado. O sea, el maestro de nuevo ingreso
Si no acreditaba las evaluaciones que se le hacían en los 2 años que estaba, como quien dice, a prueba, sí lo separaban, pero al de servicio no. Entonces ahí me quedó la duda nada más. ¿Sí lo hiciste así o yo ahí me confundí? No, lo hice, bueno, los participantes también eran maestros de servicio, no eran de nuevo ingreso. Con nombramiento definitivo, vamos a decir, o sea, maestros Con ya con nombramiento, nombramiento definitivo y maestros de nuevo ingreso. sí, y en este sentido, los de nombramiento definitivo me refirieron lo mismo que como esta parte de la separación de cargo en caso de no pasar Bueno, es que la... la ley dice otra cosa. Mira, lo que pasa es que son 3 artículos los que regulan la permanencia según lo disponía la ley del servicio profesional docente, pero en un transitorio especifican que para la gente, para todos los que hayan estado ya en activo al momento de la entrada en vigor de la ley, se les iba a dar capacitaciones, 3 periodos de capacitaciones. Si no obtenían digamos, un resultado satisfactorio, lo único que se hacía es que ya no daban clase, pero no perdían el trabajo, ya no daban clase y les asignaban otras funciones, pero hasta ahí quedaba. Al maestro de nuevo ingreso sí. Entonces, ahí nada más cuestiones muy sutiles para separarlas, porque luego nos confundimos. Y sí, lo que sí era penado y sí era causal de baja era que se negaran a participar en la evaluación. Ahí sí estoy de acuerdo en cuanto a los recursos que hizo el Estado, porque ahí estaban incurriendo, según lo dispone la legislación laboral, en un desacato. Pero eso puede ser en cualquier momento, con ley del servicio profesional docente, con ley del UCICAM o sin ambas leyes, si a ti la parte patronal, y esto aplica a cualquier trabajador, tu empleador o digamos, tu jefe superior, dígase universidad, dígase lo que sea, te solicita que te sometas a una evaluación, lo debes de hacer. Independientemente de cualquier cosa, lo debes de hacer. Por ejemplo, en el servicio civil de carrera de las dependencias federales, participan en evaluaciones. En las dependencias federales siguen en procesos de evaluación. Claro, sin la amenaza. Aquí la palabra que costó, y que incluso, porque ella misma lo confesó, que le costó la prisión a Elbester Gordillo, fue el oponerse a la palabra permanencia. Yo creo que esa ley estuvo desde un principio sentenciada a la crítica, al escrutinio y todo, por la palabra permanencia. Ese fue el desastre, o sea, nace muerta desde el momento que aparece la permanencia. Nada más sí quería hacer esa aclaración porque son cuestiones Bueno, muy muchas sutiles, pero gracias. sí hay que tenerlas precisas, ¿no? Eso es todo, Sí. Alejandra. Gracias. Ay, muchísimas gracias, no, muchas gracias, maestro, por la aclaración, porque debo de confesar que sí tenía mucho miedo de participar en este foro, porque yo dije, si yo vengo de las ciencias administrativas, pero yo creo que si no nos atrevemos a entrar al Claro. ruedo, pues no No, sí me di crecemos. cuenta, por eso lo dije así como una duda. Yo sé que tu fuerte es la administración y lo mío sí es la docencia y aparte yo soy exsecretario general de mi sindicato, así que ya tienes de imaginar. Ay, con razón. Sí. Sí, gracias. Sí. No, gracias a ti, Alejandra. Gracias, maestro Juan. Sí, son precisiones importantes, pero que creo que también lo que pudiste haber encontrado refleja que no en todos los casos se interpretaba pues la ley correctamente, ¿no? Que también imperaba pues una información que a veces no provenía directamente de conocer la ley, ¿no? Sino ahora sí que hace rato hablábamos de imaginarios que se van creando sobre lo que la evaluación significa y las implicaciones, ¿no? Que no siempre corresponden a lo que dice la ley efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, Alejandra, acá tenemos un comentario de Juan Gabriel Santamaría. Dice, un trabajo de este corte es importante para comprender las dimensiones que influyen en el ejercicio docente. Natalia y la maestra Janet también te felicitan por lo que presentas acá y que me parece nada de miedo, Alejandra. Es muy importante compartir lo que uno hace desde diferentes
disciplinas, desde diferentes miradas, y a mí personalmente me voy a tomar la palabra. Me pareció muy, muy importante, por ejemplo, cómo desglosas esta noción de calidad de vida que puede ser retomada también para analizar la implementación de otras políticas que afectan al desempeño docente, la práctica docente cotidiana, y que tienen un impacto importante en la dimensión no solo profesional, sino personal, ¿no? Y lo digo ahora, por ejemplo, en esta coyuntura de un nuevo plan de estudio que implica para los docentes y las docentes, pues totalmente es como un terremoto, ¿no? O sea, empezar a plantearte otro tipo de práctica, no en todos los casos, pero en muchos casos sí, ¿no? Ahora, tenemos también a Griselda Márquez, que te felicita por la investigación, Alejandra. Dice, ciertamente toca fibras emocionales porque todos en algún momento vivimos lo que comparte. Quizás no en carne propia, pero sí de familiares o compañeros cercanos. Igual conocemos compañeros que se negaron a evaluarse y, como dice el doctor Galindo, se les retiraba del servicio y precisamente todos imaginaban que se iban a quedar sin empleo, aunque eso hubiera sido lo último que sucedería, ¿no? Sí, esta situación de lo que circula, todo lo que se va creando en el ambiente, ¿no? Que es importante considerarlo. No sé, Alejandra, si tengas algún comentario a estos comentarios. Pues agradecer sus comentarios, sus retroalimentaciones. Gracias, maestro Juan, por su puntualización y gracias también por las felicitaciones, ¿no? Y como mencionaba también Juan Gabriel Santamaría, sí, de pronto esta investigación bueno, en el caso particular de mi posgrado, sí fue una parte coyuntural, ¿no? Fue como proponer otra metodología para el estudio de los fenómenos administrativos, que como mencioné en la presentación, fue retomar este mecanismo que utilizamos mucho en administración, que es evaluación del desempeño, ¿no? En un ámbito que no era una empresa privada, que no era una organización con lucro, sino una organización educativa y sobre todo a nivel primaria, ¿no? En el nivel básico. Sí, muchas gracias. Muy bien. Sí, maestro Juan. Sí, Alejandra, ¿sabes qué me llamó mucho la atención y que me gustó bastante cómo lo abordaste? La cuestión del discurso, la cuestión de las normas. Hay algo que nosotros trabajamos, bueno, que estamos manejando ahorita en un proyecto aquí en la Secretaría del Estado, y es la cuestión de la gramática escolar, lo que que algunos autores llaman la gramática escolar, que son el conjunto de normas. Cómo ese conjunto de normas, si tú lo aterrizas muy bien con la cuestión emocional de los maestros, cómo ese conjunto de normas en ocasiones acota el trabajo, lo acota, lo limita, o digamos, distrae al maestro de su quehacer por estar atendiendo todas las reglas, toda la normatividad, todas las normas que vienen a ser, yo lo digo aquí, una expresión mía, es una especie de camisa de fuerza. Y tú lo aterrizas muy bien, porque esto incidía en la cuestión, o sea, mucha gente lo tomó como que se puso en tela de juicio, en predicamento, su estabilidad laboral, y eso no es cosa menor. Entonces, si cuestiones más simples inciden en tu desempeño, ahora imagínate el que está en juego, el trabajo, que la gente lo sienta así, independientemente de qué elementos hay o qué no haya, a la gente no le preocupaba, se preocupa igual. Si sabes o no sabes, te vas a preocupar igual. Entonces, esa parte. Pero la cuestión, puntualizando, la cuestión de la norma, en ocasiones, cuando
no es bien asimilada, no es bien comunicada por la institución, digamos, toda esa conjunto, esa gramática que lo llevo para agruparlas todas, cómo actúan como camisa de fuerza, cómo limitan el trabajo de los maestros en la escuela. Y tú lo debiste de haber visto, y fue a lo que te enfrentaste. Era una gente que estaba completamente atada y impotente, con todas las disposiciones a su alrededor. Eso me gustó bastante cómo lo manejaste. Yes. Gracias, gracias. Sí, será un concepto que deberé revisar, ¿no? Para seguir. Esto de la gramática escolar no lo había escuchado antes y me parece un concepto muy interesante. Gracias por la puntualización. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay algún otro comentario, ya sea en el chat o de viva voz, pues yo quisiera agradecerte mucho, Alejandra, por haber compartido con nosotros estos resultados de este trabajo de investigación. Y pues sin duda es un trabajo diferente a los que hemos visto, pero me parece muy rico todo lo que nos has contado y sobre todo como que abre nuevas rutas, nuevas líneas también de investigación que se centran en los docentes como sujetos pues atravesados por múltiples políticas, evaluaciones, programas y cómo esto incide pues en sus vidas y en sus vidas no solo profesionales sino personales, ¿no? Entonces te agradecemos mucho, Alejandra. Y bueno, para ir cerrando la sesión de hoy, quisiera nada más recordarles que como cada mes, pues tendremos la próxima sesión el 22 de septiembre, que es viernes, igual a las 5 p.m. Y en esa ocasión vamos a exponer una servidora junto a también la ponencia de Félix Rafael Berruet Marimón de la Universidad Católica Luis Amigo y la Universidad de Antioquia, con una ponencia sobre educación rural afrodescendiente y yo sobre una ponencia sobre formación acompañada para el aprendizaje situado en escuelas rurales e indígenas de México. Entonces, pues les esperamos, vamos a pronto enviarles el póster con la información para recordarles y les agradecemos mucho a quienes hoy se conectaron, ya sea por este medio de Zoom o por Facebook. Siempre les pedimos que nos ayuden a difundir lo que sucede en este espacio. Nos parece que es muy relevante convocar a más personas interesadas en la educación rural y también recordar que queda grabado y que pueden en cualquier momento acceder a todas las sesiones, a las 11 sesiones, en la página de YouTube que tiene esta red. Ahí se albergan todos los videos y pues también empiezan a constituir un acervo de todos los proyectos que se han presentado en este espacio. Pues muchísimas gracias y nos vemos entonces el 22 de septiembre y gracias a todos y todas los asistentes y ponentes también de esta tarde. Hasta luego. Hasta luego.